Dios, quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón
Señor Jesucristo. Una vez más, a través de este medio, estamos publicando un video en el mismo horario de nuestras reuniones que solíamos tener antes de esta prohibición que tenemos las iglesias para reunirnos, domingos a las 10 de la mañana. Ustedes saben que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, el día domingo, para honrar la resurrección de Jesucristo. Así que en este día también estamos honrando la resurrección de Jesucristo, al tener este compañerismo alrededor de la palabra y del Espíritu Santo. Quizá ya no estamos cerca el uno del otro físicamente, pero estamos, hermanos, por medio de este medio, entrando en el Espíritu para recibir la bendición de Dios. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares, y espero que podamos todos recibir su palabra, sabiendo que recibiendo su palabra hay una gran bendición. Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Vamos entonces primeramente a orar, pidiendo a Dios que bendiga la lectura de su palabra. Así que vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia y vamos a hablar con el Señor. Oremos. Nuestro bondadoso Padre Celestial, venimos ante ti humildemente, reverentemente, pidiendo primeramente, Señor, que tú nos perdones por cualquier pecado que hayamos cometido, sea de palabra o de hecho. Perdónanos, Señor, que tu sangre nos limpie de todo pecado. Te pedimos ahora que bendigas la lectura de tu palabra. Háblanos, Señor, instrúyenos, y que podamos recibir revelación de ella. Que tú, Señor Jesucristo, también permitas que todo lo que yo hable sea conforme a tu voluntad, que sea para edificación de tu pueblo y para tu gloria. Me rindo ante ti, Señor, con ese propósito, y te pedimos, Señor, que tú, Señor, seas el quien tenga el liderazgo mientras hablamos, la preeminencia, y que solamente a ti sea toda la gloria y la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Confiamos que así será, porque lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Dios le bendiga, hermanos. Vamos a leer dos escrituras en la Biblia. Les invito a tomar sus Biblias y abrirla en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, y luego Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Leemos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, la palabra de Dios, que dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7. Dice así: sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Que Dios añada bendiciones a la lectura de su palabra. En este día y en esta ocasión vamos a hablar acerca del tema: los misterios escondidos de la Biblia serían abiertos para así cumplir Apocalipsis 10. Vamos a hablar acerca de los misterios escondidos en la Biblia que serían abiertos para cumplir Apocalipsis capítulo 10. Quizá para muchos que no son de nuestra iglesia, lo que vamos a hablar quizás sea puro griego, quizá no pueda entenderlo, pero confiamos que el Espíritu Santo le revelará la palabra de Dios. Mi iglesia sí entiende. Sea como sea, hermano, queremos tomar este tema, pero antes de entrar en el tema, consideremos que la Biblia está escrita en misterios. Y por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo
sea quien nos la enseñe y nos la revele. Jesús dijo que le había placido al Padre revelar, esconder estas cosas de sabios y entendidos y revelarla a los niños que quieren aprender. Sé que no es para todos la revelación, depende de la operación del Espíritu Santo. Lo otro que quería señalar antes de entrar en el tema, que el apóstol Pablo podía hablar de misterios en la iglesia de Éfeso, porque ellos eran entendidos, eran creyentes maduros, pero no podía hacerlo así con los corintios, los cuales no podían recibir la palabra y dependían mucho de sensación. Y sucede también en estos días que no es para todos el hablar misterios, así como en lo natural. No podemos enseñar a alguien álgebra sin que primero aprendan el ABC. Sé que yo confío que aquellos que me escuchan sean creyentes maduros, que ya conocen el ABC de la palabra, el cual es siempre creerle a Cristo y poder entrar, conforme lo vamos a ver en este estudio, en poder hablar y escuchar acerca de los misterios escondidos de Dios que habrían de ser revelados. Primeramente, esta palabra misterio se menciona en la Biblia 35 veces, 7 veces en el Antiguo Testamento, solamente en el libro de Deuteronomio, y 28 veces en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo la menciona 21 veces. Ahora, cuando hablamos de misterios, lo primero que queremos considerar es quién es el que concluye todos los misterios de Dios. ¿Quién es el que completaría todos los misterios que no han sido revelados, pero que conforme a la palabra habían de ser revelados en este tiempo? Hemos leído dos escrituras, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Noten que en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7 se nos dice que el séptimo ángel consumaría todos los misterios de Dios. Ese es el tipo de mensaje que tendría el séptimo ángel, el cual es el mismo séptimo ángel de Apocalipsis 3:14, que es el mensajero para la séptima edad de la iglesia, que es la edad de la Odisea. Es la última edad en la cual estamos viviendo. Es el séptimo ángel mensajero, quien concluiría todos los misterios de Dios que están escondidos en la Biblia en este tiempo final. Ahora, ¿qué es un misterio? ¿Y cuáles son algunos de los misterios que este ángel habría de revelar, que habría de abrir y dar a conocer para la iglesia? A este respecto, el profeta de Dios William Branham, en el mensaje que él predicó titulado Señor, ¿es esta la señal del fin?, el cual tengo aquí en mis manos, él habló acerca de qué es un misterio y cuáles son algunos de los misterios que serían revelados por el séptimo ángel. En la página 30 y 31 encontramos bastante doctrina sólida, es decir, misterios de la palabra de Dios. Primeramente, él va a señalar lo que el doctor Scofield dice en su Biblia anotada, que es conocida como la Biblia anotada de Scofield, que tengo aquí en mis manos. Él, en el año 1909, publicó una Biblia con anotaciones, comentarios suyos, que tuvieron gran influencia en la iglesia protestante. Entonces, de acuerdo a Scofield, ¿qué es un misterio? Y cuáles son algunos de los misterios que él cree que están en la Biblia. Entonces, en la página 30 y 31 de este mensaje, vuelvo a repetir, se titula Señor, ¿es esta la señal del fin? El profeta va a decir, ¿qué es un misterio? Un misterio es una verdad que habiéndose hallado oculta, ahora es divinamente revelada. Entonces, un misterio en la Biblia es una verdad
que habiéndose hallado oculta, pero ahora es divinamente revelada. Pero en lo cual, a pesar de su revelación, todavía existe un elemento sobrenatural. Eso es lo que dice el doctor Scofield acerca de qué es un misterio. El profeta lo repite en la página 30 y 31 de este mensaje. Ahora, según el doctor Scofield, ¿cuáles son algunos de los misterios que están en la Biblia? Y él menciona 11 misterios, el doctor Scofield. Luego de mencionar el profeta lo que Scofield considera misterio, él va a añadir algunos más. Y vamos entonces a tomar este tiempo para revisar esos misterios, que son, hermanos, una promesa de que serían dados a conocer a la novia, a la iglesia. El primer misterio es el misterio del reino de los cielos. Mateo capítulo 13. Vamos entonces a leer en la Biblia Mateo capítulo 13. No vamos a leer todo lo que corresponde al misterio del reino de los cielos, solamente leeremos algunos versículos, pero el primer misterio es el misterio del reino de los cielos. Mateo capítulo 13, desde el versículo 3. Dice así: y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora dice el versículo 10: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces los discípulos le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Y Jesús le dijo: a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Noten esa palabra misterios, mas a ellos no les es dado. Luego Jesús le va a explicar el significado de esta parábola. Pero del versículo 3 al versículo 50 no solamente está esta parábola. Tenemos 7 parábolas que Jesús va a decir. Las más conocidas son la parábola que estamos leyendo, la parábola del sembrador. Luego tenemos la parábola de la cizaña del campo, la parábola de la red. No tenemos tiempo para ver todas, pero vamos a leer la interpretación que Jesús nos da de esta parábola. Es llamada la parábola del sembrador. Veamos primeramente el versículo 17. ¿Qué dice Jesús? Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ¿a qué compara Jesús? Aquel que oye la palabra y no la entiende, aquel que fue sembrado junto al camino. Que decía el relato de la parábola: vinieron las aves y la comieron. Luego, el que fue sembrado en pedregales, que es otra clase de creyente. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración.
Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ese es el que fue sembrado en pedregales. No había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad, pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Sucede con muchos que oyen la palabra, están gozosos, pero luego por la aflicción y la prueba vuelven atrás. Pero los escogidos no retrocederán. Pablo decía, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿No? El que fue sembrado entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Es comparado a un creyente que por el afán de este siglo, de esta edad, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios tiene que ser primero. Y por último, el grupo de escogidos de Dios dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gloria al Señor. Entonces Jesús explicándole a los discípulos el significado de esta parábola. Luego tenemos otras 6 parábolas, lo veremos en otra ocasión, pero el primer misterio que tenemos, de acuerdo a Scofield en la Biblia, es el misterio del reino de los cielos, que nos habla de esta presente edad en que estamos viviendo, donde no solamente, hermanos, hay creyentes verdaderos, sino también hay creyentes no nominales. Ambos están en la estructura de la iglesia, ¿ya? Motivados por 2 clases de espíritu, el espíritu de Cristo y el espíritu anticristo. Si podemos discernir en medio de la iglesia estos 2 espíritus, podremos entonces ser creyentes victoriosos. Que Dios nos ayude. Ahora, entonces, el primer misterio, el misterio del reino de los cielos. El segundo misterio es el misterio de la ceguera de Israel durante la presente edad. Hace 2000 años Israel rechazó a su Mesías. Ellos le crucificaron. La Biblia dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Eran llamados el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, porque ellos fueron cegados. Y fueron cegados para que Dios pueda entonces ver, hermano, ahora y dar una oportunidad a nosotros los gentiles. Ya cuando el pueblo de Israel fue cegado, entonces eso dio una oportunidad a los gentiles en estas edades que ya están por terminar, en lo correspondiente a la dispensación de la gracia. Dios no trata con judíos y gentiles al mismo tiempo. Dios trata con Israel como nación y con nosotros los gentiles individualmente. La salvación es personal. Y muy pronto, Dios nos ha olvidado de Israel, muy pronto el Evangelio volverá a los judíos y ellos tendrán un avivamiento. Entonces, este misterio de la ceguera de Israel lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, Israel fue cegado, pero fue, hermanos, con un propósito, para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Y fíjense, así como Israel fue cegado para que los gentiles tengan una oportunidad durante 7 edades de la iglesia, ahora los gentiles están siendo cegados para que luego Israel vuelva a ser restaurado. Y por eso que Apocalipsis 3 nos habla de la condición de la iglesia en esta edad de la Odisea.
Ellos dicen, porque soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Usted lo encuentra en Apocalipsis capítulo 3. La iglesia en este día dice, soy rica, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, pero Dios le dice, y tú no sabes que eres una desventurada, pobre, miserable, ciega y desnuda. Pero luego dice, unge tus ojos con colirio para que veas y arrepiéntete. Ese es el mensaje de esta última edad. Entonces, primer misterio, el misterio del reino de los cielos. Segundo misterio, el misterio de la ceguera de Israel durante la presente edad. Pero luego Israel será restaurado. Dios no se ha olvidado de Israel. El tercer misterio es el misterio del traslado de los santos que estarán viviendo sobre la tierra al final de la actual dispensación. Es lo que conocemos como el rapto, la segunda venida de Cristo. Cristo viene 3 veces. Primeramente vino para redimir a su iglesia, pero luego viene por segunda vez para arrebatar a su iglesia, para poder llevarla en un rapto. No pisa tierra. La Biblia dice, como vamos a ver en las Escrituras, que Él viene y en las nubes nos encontraremos con Él para luego irnos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Nos encontraremos en el aire. Luego seremos llevados a la gloria para estar en la cena de la boda del Cordero y así estaremos con el Señor. Entonces este misterio del traslado de los santos que estarán viviendo sobre la tierra al final de esta edad se encuentra en 2 escrituras. Primera de Corintios capítulo 15 y Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primeramente, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. En cada una de estas escrituras que estamos leyendo encontramos esta palabra, misterio. De eso estamos hablando, los misterios escondidos en la Biblia, que serían abiertos para cumplir Apocalipsis 17. Porque Apocalipsis 17 dice que el 7º ángel completaría y consumaría todos los misterios de Dios. Serían abiertos en los días que Él está sonando su mensaje. Tocar la trompeta significa predicar el mensaje para bendición de esa edad. Dice así, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ya no todos van a partir con el Señor. Eso significa dormir, cuando uno parte de este mundo. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Gloria a Dios. Habrá una transformación de nuestros cuerpos. Eso sucede cuando Cristo regresa por segunda vez por su iglesia. Hay una tercera venida. No lo mencioné, cuando Cristo, después de 3 años y medio, en la cena de las bodas con su iglesia, regresa con su novia para reinar en el milenio. Ahora, la otra escritura se encuentra en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 15. Es una escritura muy conocida por nosotros, pero vamos a leerla de todas maneras. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, no solamente habrá una transformación, y esto mortal será vestido de inmortalidad, y habrá una resurrección de los muertos en Cristo. La Biblia dice que, primeramente, Jesús desciende, y tres cosas suceden. Desciende con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Luego los que vivimos, dice, ¿no? Después que los muertos resucitan, los que vivimos y hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces este es el misterio del traslado de los santos que estarán viviendo sobre la tierra al final de la actual dispensación. Tres cosas suceden. Primeramente, la voz de mando. En la Biblia en inglés se utiliza una sola palabra, que es aclamación. Eso es lo primero que sucede. Cristo viene con un mensaje para preparar a su novio. Eso es lo primero, hay un mensaje que sale para preparar a su novio. Esa es la hora en que estamos viviendo, por medio del séptimo ángel. Lo siguiente es la voz de arcángel, lo cual es la resurrección de todos los muertos en Cristo de las edades pasadas. Ya todos ellos serán resucitados y serán transformados y recibirán otra clase de cuerpo glorificado. En estos momentos están en otra dimensión, en un cuerpo teofánico. Pero cuando venga la venida de Cristo, entonces ellos serán resucitados. Es llamada la voz de arcángel. Y luego viene la trompeta de Dios, que es la fiesta en los cielos. Juntamente con los muertos en Cristo, los que estemos vivos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Dios cumplirá su palabra. Toda palabra de Dios tiene que hallar cumplimiento. Esa es la esperanza de la iglesia, la esperanza gloriosa, que Cristo viene por su iglesia. Gloria al Señor. Pero tenemos que prepararnos. Y para eso Dios ha enviado un mensaje, que lo conocemos como la voz de mando, la aclamación. Aquí viene el esposo, salid a recibir. Gloria al Señor. Entonces es el tercer misterio, el misterio del traslado de los santos que estarán viviendo aquí en la tierra. Se van a la gloria. Estamos esperando ese evento, uno de estos días. No sabemos el día ni la hora. El día y la hora nadie lo sabe. Pero tenemos que estar vigilando y preparándonos para ese día. No todos subirán en el rapto. La Biblia dice que unos serán tomados, otros serán dejados. Bien, que Dios nos conceda ser parte de aquella novia que subirá con Cristo. Amén. Bien, el cuarto misterio es el misterio de la iglesia del Nuevo Testamento como un cuerpo formado de judíos y gentiles. Acá tengo 4 escrituras, ya no los voy a leer por falta de tiempo, pero noten ustedes que en esta sola página 31 se mencionan, ¿no?, más de 10 misterios y se mencionan gran cantidad de versículos de la Biblia para estudiar. Entonces este tema es doctrinal. No solamente tenemos que apreciar la predicación, sino también tenemos que apreciar la enseñanza. Todo es para nuestra edificación. Efesios 4:11 dice que Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe. Entonces son importantes los 5 ministerios. Y este es un mensaje de doctrina. Entonces, el cuarto misterio es el misterio de la iglesia del Nuevo Testamento como un cuerpo formado de judíos y gentiles. Efesios 3, del 1 al 11, Romanos 16, 25, Efesios 6, 19 y Colosenses capítulo 4, versículo 3. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento está formada de judíos y gentiles. ¿Recuerdan ustedes que Jesús en Mateo capítulo 16 le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿no? Todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos,
¿correcto? Y Pedro llegó a usar las llaves del reino. En Hechos capítulo 2, para abrir justamente y dar la entrada a tanto judíos como a gentiles, y también a los que son mitad judíos y gentiles que son samaritanos. ¿Dónde usó las llaves el apóstol Pedro? Jesús le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y en Hechos 2:38, lleno del Espíritu Santo, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro estaba usando las llaves. ¿A quién se estaba dirigiendo? A los judíos que habían venido de distintos lugares allí para el día de Pentecostés hace 2000 años. Pero luego en Hechos capítulo 8 se encontró con samaritanos, y ahí él fue llamado para imponer las manos sobre ellos y que reciban el Espíritu Santo, porque ya habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego encontramos en Hechos capítulo 10 que él también se encuentra con gentiles, con Cornelio, el cual también, después de haber recibido el Espíritu Santo, es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la manera de entrar al reino de Dios, por medio de arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, y luego encaminarnos a través de santificación para recibir el Espíritu Santo. Dice la Biblia: por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, así como entramos en la iglesia. No por un apretón de manos, no por membresía, no por sensaciones, sino por medio del bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, una nueva creación. Como dijo Pablo: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces el cuarto misterio, el misterio de la iglesia del Nuevo Testamento, como un cuerpo formado de judíos y gentiles. El quinto misterio es el misterio de la iglesia como la esposa de Cristo. Vamos a leer este versículo de la Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 28. El quinto misterio es el misterio de la iglesia como la esposa de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 28. Dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Están escuchando, hermanos? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Entonces aquí, en Efesios capítulo 5, se nos habla acerca del misterio de la iglesia como la esposa de Cristo. En el versículo 23, bueno, desde el versículo en realidad 21, se nos habla de este misterio. En el versículo 22 se nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, en este misterio de la iglesia como la esposa de Cristo, encontramos que ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia. Y luego en el versículo 24 dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces la iglesia se sujeta a Cristo, y Jesucristo es la palabra. Ese es el tiempo que estamos viviendo, donde Dios quiere tomar la preeminencia y el liderazgo. Este misterio, hermano, estaba escondido en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Y Él quería darse a conocer. Él quería, hermanos, manifestar sus atributos. Antes, hermanos, no podía manifestarlo. Él
y el Espíritu. Y sabemos, hermano, que en Él, hermano, estaba atributo de ser Padre, Hijo, Espíritu Santo, Salvador, Sanador. Y Dios permitió que el hombre se enferme, que el hombre caiga para poder manifestar su atributo de ser Salvador y Sanador. Ese misterio estaba en la mente de Dios. Y Él, para manifestar su atributo, Él se manifestó en Cristo. Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero luego de ese primer punto del misterio de Dios, de que Dios quiso manifestarse en Cristo, Él quiere ahora tener la preeminencia en su iglesia. Dios es el esposo de la iglesia y la iglesia es su novia. Y la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo. Es lo que dice la palabra del Señor. Bien, vamos ahora a mencionar los siguientes misterios, ya no tenemos mucho tiempo. Entonces, los misterios, tal como los menciona el doctor Scofield. Vamos a repasarlo. El primero es el misterio del reino de los cielos. El segundo misterio es el de la ceguera de Israel durante la presente edad. El tercer misterio es el misterio de el traslado de los santos que estarán viviendo sobre la tierra al final de esta dispensación, el rapto. Y el cuarto misterio es el misterio de la iglesia del Nuevo Testamento como un cuerpo formado de judíos y gentiles. El quinto misterio es el misterio de la iglesia como la esposa de Cristo. Amén. El sexto misterio es el misterio del Cristo viviente, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El séptimo misterio es el de Dios, Cristo, como la plenitud de la deidad encarnada, personificada en quien toda la sabiduría divina y deidad es restaurada al hombre. Cuando uno revisa la Biblia del doctor Scofield, ahí menciona el séptimo misterio y también el octavo. El profeta no menciona el octavo, y parte del octavo lo menciona dentro del séptimo. ¿Ya? Yo notaba esa diferencia. El doctor Scofield separa, ¿no?, el misterio acerca de Dios en Cristo como la plenitud de la deidad encarnada, y luego habla de un octavo como el proceso por medio del cual la semejanza de Dios es restaurada en el hombre. Pero vamos a tomar lo que dice el profeta. Él dice: el séptimo misterio es el de Dios, Cristo, como la plenitud de la deidad encarnada, personificada en quien toda la sabiduría divina y deidad es restaurada al hombre. La Biblia dice que toda la plenitud de Dios estuvo en Cristo. Y todo lo que estuvo en Dios fue vaciado en Cristo, y ahora todo lo que estuvo en Cristo es vaciado en la iglesia. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él fue Dios sobre nosotros en el Antiguo Testamento, luego fue Dios con nosotros cuando estuvo caminando por las calles de Palestina hace 2000 años, y ahora en esta dispensación Él está en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, séptimo, octavo, están resumidos en este séptimo. El noveno misterio es el misterio de la iniquidad, de 2 Tesalonicenses, que tiene mucha relación con el onceavo, que es el misterio de Babilonia. El décimo es el misterio de las 7 estrellas, que corresponde al estudio de las 7 edades de la iglesia. Apocalipsis capítulo 1 al 3. Scofield pudo ver también algo acerca de las 7 edades de la iglesia, como corresponde en Apocalipsis 2, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero no pudo ver quiénes son esas estrellas. Las 7 estrellas, de acuerdo a la revelación de la palabra para este día, son los 7 mensajeros de las 7 edades, las cuales traen la luz de la palabra para cada edad. Son los hombres más sobresalientes de cada periodo de la historia de la iglesia. El primer mensajero fue el apóstol Pablo, y luego los siguientes mensajeros son los que más se asemejan al ministerio del apóstol Pablo. Tenemos entonces que a través de las 7 edades hemos tenido 7 mensajeros: Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, luego viene Lutero, Wesley, y en esta última edad creemos que es el hermano William Branham.
En los días de Martín Lutero comenzó la restauración de la palabra, después de muchos años de oscurantismo. Y él comenzó con un mensaje de justificación. Y Dios se iba añadiendo, hermanos, algo más a ese mensaje. El mismo mensaje que predicó Lutero fue el que predicó Juan Wesley en 1750, el cual era el mensaje de justificación y santificación. Algo más fue añadido. Luego, al principio de este siglo, tuvimos la edad pentecostal con la restauración de los dones. Parecía ser la restauración prometida, pero no. Se organizaron y fallaron al igual que las demás. Y en este día tenemos, hermanos, la restauración completa de la palabra. Todos los misterios de la Biblia serían revelados en esta edad. Entonces, décimo misterio es el misterio de las 7 estrellas. Con respecto al misterio de la iniquidad y el misterio de Babilonia, solamente mencionar, hermanos, ya que estamos en un tiempo donde escuchamos acerca de un nuevo orden mundial, de grandes potencias, detrás de establecer un nuevo orden mundial, nosotros debemos vigilar. Si creemos que Dios ha enviado a un profeta vindicado, las profecías de este profeta. Y él nos mencionó, con respecto a las grandes potencias mundiales, él nos mencionó que hay 3 cortinas. Bueno, así la llamaba, y así lo consideran también, lo puede usted encontrar si usted considera estudiar acerca de las grandes potencias mundiales. La cortina de hierro es el bloque comunista. Hay 3 cortinas. Luego tenemos la cortina de bambú, que es China, la China roja, así conocida, la cortina de bambú. Ahora muchos están preocupándose de esta cortina de hierro y cortina de bambú. El profeta dice, no se preocupen de ella, preocúpense de la cortina púrpura. ¿Quién es la cortina púrpura? La cortina púrpura es Roma. Tanto tiempo